Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este jueves de Revoluciones. Y estoy muy contenta de contar con la presencia de un gran amigo y un gran compañero de laboratorio. Él es Misael Saucedo Jaime, quien nos va a hablar sobre un tema, más bien sobre dos temas súper interesantísimos y que son un problema de salud pública a nivel mundial. Pero antes de comenzar, me gustaría saludar a nuestro invitado. Hola, Miss, ¿cómo te encuentras? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en Revoluciones, amiga. Qué bueno, amigo. Gracias por aceptar la invitación y que seas ya un colaborador asiduo de Revoluciones. Pues, sin Muchas más, voy a gracias. leerles un poquito de la semblanza de Misael. Él es biólogo egresado de la UAP
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó sus prácticas profesionales en el Centro de Investigaciones Médicas de Aguascalientes, en el protocolo de la vacuna CanSino. Además, tiene experiencia en el laboratorio clínico, específicamente en el área de biología molecular, donde trabajó 2 años como analista de biología molecular en el Hospital Privado MAC en Puebla. Realizó también su maestría en el Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMBESTAB con el tema Helicobacter pylori y su relación con diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico en una población de la Ciudad de México. Actualmente se encuentra haciendo el doctorado en el mismo departamento. Pues Miss, una vez leída tu semblanza, tu interesante semblanza, pues vamos a comenzar con este tema súper interesante que nos vas a compartir. Y listo, ya podemos verla. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Espero que sea de interés esta plática, a la cual titulé De la gastritis a la diabetes, ¿cómo influye el Helicobacter pylori en tu salud? Y bueno, primero quiero comenzar con una interesante pregunta. ¿Sabías que una bacteria en el estómago podría influir en el desarrollo de la diabetes? Y así es, esta bacteria podría ser el Helicobacter pylori. No me quiero adelantar, vamos por partes. Y bueno, primero voy a hablar de su identificación y aislamiento, que fue gracias a los médicos australianos Barry J. Marshall y Robin Warren, en donde describieron en un artículo publicado por Lancet en 1984 a esta bacteria, que lograron aislar a partir de biopsias gástricas de 58 pacientes, y en ese entonces le dieron el nombre de organismo similar a Campylobacter. Más adelante ya se le dio el nombre de Helicobacter pylori. En la parte inferior podemos observar, déjenme colocar el láser. En la parte inferior podemos observar una fotografía del Helicobacter pylori, gracias a una técnica de microscopía electrónica de transmisión, en donde nos permite observar toda la superficie de esta bacteria, que podemos ver que tiene una forma ovalada, también llamada morfología basilar, y estructuras muy parecidas a colas, llamadas flagelos, que le van a permitir moverse a esta bacteria. Esta bacteria principalmente pues va a infectar las células gástricas presentes en el estómago y va a sobrevivir muy bien a ambientes con alta humedad y alta acidificación, y además con niveles bajos de oxígeno. Además de esto, esta bacteria se puede transmitir de persona a persona y muy probablemente por alimentos contaminados. La prevalencia de Helicobacter pylori a nivel mundial es muy cambiante, siendo mayor en países en desarrollo. Por ejemplo, en América Latina la prevalencia promedio es del 59%, mientras que en Europa es menor al 40%, y en África es del 70%. Específicamente en nuestro país, en niños es del 59% y en adultos es mayor del 70%. Es importante destacar que la infección por Helicobacter pylori tiene una mayor probabilidad de adquirirse durante la niñez. Al infectar principalmente lo que sería el estómago, esta bacteria es relacionada con enfermedades gástricas, como la gastritis, la úlcera gástrica y duodenal, y en menor proporción con el adenocarcinoma gástrico, el linfoma de tejido y el linfoma de tejido linfoide asociado a mucosas. Sin embargo, en los últimos años ha crecido su evidencia de su relación con enfermedades extragástricas, como enfermedades nerviosas, oftálmicas, dermatológicas, respiratorias, y específicamente con enfermedades metabólicas y endocrinas, como lo es la diabetes mellitus. Existen distintos tipos de diabetes mellitus, pero la diabetes mellitus tipo 2 es la más abundante a nivel mundial, caracterizada por la pérdida progresiva no autoinmune de la secreción de insulina por parte de las células beta pancreáticas,
Aquí quiero abrir un paréntesis y mencionarles que la insulina es una hormona que va a tener un importante rol en la absorción de glucosa por parte de diferentes tejidos en nuestro cuerpo, como es el tejido adiposo, el músculo esquelético y el hígado. Ahora, la diabetes mellitus tipo 2 va a desencadenarse por distintos factores, como genéticos y ambientales. Hablando de los principales factores ambientales, van a ser la falta de actividad física, la obesidad y el consumo de sustancias nocivas para la salud, especialmente el tabaco y el consumo de alcohol. Esto va a provocar que el sistema inmunológico sea activado, llevando a una respuesta de inflamación y estrés metabólico, que va a provocar una disfunción de las células beta en el páncreas, llevando a la acumulación de niveles elevados de glucosa en sangre, ya que, como recordemos, estas células beta pancreáticas van a secretar lo que sería la insulina, y la insulina pues es necesaria, como ya mencioné, para la absorción de glucosa a partir de diferentes tejidos. Entonces, al tener disfunción estas células, no va a haber una correcta secreción de insulina y por lo tanto los niveles de glucosa se van a elevar. Estos niveles elevados de glucosa pues van a provocar el establecimiento de la diabetes mellitus tipo 2. Estos niveles de glucosa van a poder ser determinados a partir de diferentes pruebas de laboratorio y una de las más confiables para diagnosticar lo que sería la diabetes mellitus tipo 2 es la hemoglobina glicosilada, ya que esta prueba nos da un promedio de glucosa en sangre de los últimos 2 a 3 meses, presente en porcentajes mayores o iguales del 6.5% en aquellas personas que presentan la diabetes mellitus tipo 2. También habrá otras pruebas como la prueba de tolerancia oral a glucosa, la glucosa aleatoria y la glucosa en ayunas. Si la diabetes mellitus tipo 2 no es tratada adecuadamente, pues nos va a llevar al desarrollo de complicaciones. Complicaciones en vasos sanguíneos pequeños, desarrollando complicaciones microvasculares como la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Además, complicaciones macrovasculares en vasos sanguíneos con un diámetro mayor, provocando enfermedades de la arteria coronaria, enfermedad arterial periférica y en casos más graves, derrame cerebral. La prevalencia mundial de diabetes mellitus tipo 2 es del 8.5%. No suena tan elevada, pero cuando hablamos de una cifra, hablamos de que afecta a 425 millones de personas y se espera que para el 2050 sea del 16%. Además, es importante recalcar que es una de las 10 primeras causas de muerte de la población adulta mundial. Específicamente en México, la prevalencia en adultos es del 18.2%. Y un dato alarmante es que el 14% de personas fallecidas en el 2020 murieron a causa de este trastorno. Con todo este contexto que les acabo de platicar, pues ustedes podrán inferir y podrán darse cuenta que estas afecciones pues tienen una alta prevalencia a nivel mundial y en nuestro país. Y es por eso que distintos investigadores se han dado a la tarea de analizar si existe una asociación entre la infección por Helicobacter pylori y la diabetes mellitus tipo 2. Aquí les traigo unos ejemplos de estos estudios que se han realizado. Uno de ellos realizado en un hospital de Pakistán, en donde se incluyeron 148 pacientes con síntomas gástricos, y mediante su historia clínica se pudieron aglomerar en dos grupos. El primero de ellos, aquellos pacientes que tenían diabetes mellitus tipo 2 y presentaban la infección por Helicobacter pylori. El segundo grupo, aquellos pacientes que no tenían diabetes mellitus tipo 2 y presentaban la infección por Helicobacter pylori. La mayoría de individuos tenían una edad mayor a 50 años. Se evaluaron durante un año, del 2007 al 2008, y los investigadores pudieron observar lo siguiente. El 73% de individuos que presentaban diabetes mellitus tipo 2
presentaba también la infección por Helicobacter pylori versus el 51% de individuos sin diabetes mellitus tipo 2 y con la infección por Helicobacter pylori. Con esto, los autores nos mencionan que muy probablemente los individuos con diabetes mellitus tipo 2 serían más propensos a la infección por Helicobacter pylori. En otro estudio realizado en Sacramento, California, donde se incluyeron 782 adultos mayores latinos y por tanto con una edad mayor a 60 años, se les determinó anticuerpos específicos contra Helicobacter pylori. Estas proteínas presentes en la sangre nos permiten diagnosticar si estos individuos fueron expuestos a la infección por Helicobacter pylori. De ser así, son llamados individuos seropositivos a la infección por Helicobacter pylori. Si no presentan anticuerpos específicos contra esta bacteria, serían entonces individuos seronegativos a Helicobacter pylori. A estos individuos se les dio un seguimiento por un total de 8 años durante ciertos periodos de tiempo, y con esto los autores pudieron observar que los individuos con Helicobacter pylori, o sea, que eran seropositivos a Helicobacter pylori, tenían 2.7 veces más probabilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Ahora, algo que me faltó mencionar es que en este estudio, al inicio, los individuos no presentaban diabetes mellitus tipo 2. Y a lo largo de estos 8 años, pues se analizaron aquellos individuos que presentaron este trastorno metabólico. Y mediante esto, los investigadores pudieron concluir esta mayor probabilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en los individuos seropositivos. Sin embargo, hasta antes del 2024 no había ninguna evidencia en nuestro país de esta asociación. Gracias al CINVESTAP y al Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular, y en colaboración con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pude realizar mi maestría y analizar esta asociación entre Helicobacter pylori y la diabetes mellitus tipo 2 en una población de la Ciudad de México, específicamente de la alcaldía Iztapalapa. En este estudio se incluyeron un total de 515 individuos, de los cuales el 6.4% presentó diabetes mellitus tipo 2. De estos individuos con diabetes mellitus tipo 2, el 19% presentó cero positividad a Helicobacter pylori, que fue mucho mayor a los individuos con diabetes mellitus tipo 2 y que eran cero negativos a Helicobacter pylori, con el 11%. Y además de esto, interesantemente, los individuos que eran seropositivos a Helicobacter pylori tenían niveles significativamente mayores de hemoglobina glicosilada. Como recordemos que esta prueba pues nos arroja el promedio de glucosa en sangre de los 2 a los 3 últimos meses. Entonces, muy interesantemente observar que la seropositividad de Helicobacter pylori pues está mostrando niveles mayores de esta hemoglobina glicosilada en sangre. Ahora, con esto podemos decir que Helicobacter pylori muy probablemente es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, es importante realizar más estudios en distintas poblaciones de México y con un número mayor de participantes. Además de esto, es bueno implementar diferentes aproximaciones experimentales y modelos estadísticos que nos permitan aclarar aún más el panorama sobre la relación entre ambas afecciones. Y también tomar muy en cuenta factores de riesgo poco tradicionales para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, como es el caso de la infección de esta bacteria. Sin embargo, a pesar de esto, varios autores proponen distintas teorías de qué mecanismos podrían estar implicados en esta asociación entre ambas afecciones. Y una de las teorías más aceptadas, pues es la siguiente. Aquí les traigo una imagen que resume de manera sencilla, pues esta teoría.
Como ya les había comentado, la infección por Helicobacter pylori tiene una mayor probabilidad de adquirirse durante la niñez, pero además varios estudios han demostrado que más del 70% de individuos que presentan la infección por Helicobacter pylori no presentan síntomas específicos o síntomas marcados, por lo tanto son individuos asintomáticos y que nunca se dieron cuenta que tenían la infección por esta bacteria. Entonces, aunado a la infección de mayor probabilidad durante la niñez, pues lo que estaría provocando esta bacteria en el estómago es una constante estimulación de la respuesta inflamatoria. Esto quiere decir una activación de nuestro sistema inmunológico que va a llevar a que ciertas células especializadas pues secreten distintas moléculas que son biológicamente activas y que van a provocar la activación de distintas vías de señalización y procesos celulares. Y además de esto, también se ha demostrado que estas moléculas llamadas citocinas inflamatorias pueden llevar a la resistencia a la insulina y consecuentemente esto estaría llevando a la diabetes mellitus tipo 2. Y por otro lado, también se ha demostrado que la infección por Helicobacter pylori provoca en las células del estómago que se encargan de secretar ciertas hormonas gástricas, que estas células sean desreguladas en su secreción de hormonas y esta desregulación en la secreción de hormonas gástricas lleve a una resistencia a insulina y lo que consecuentemente también llevaría a la diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, también es importante que se lleven a cabo nuevos estudios tanto en modelos celulares como modelos animales para que podamos ver algunos otros mecanismos y mediadores que podrían estar involucrados en la relación entre estas afecciones. Sin embargo, ¿qué podemos hacer con lo que se tiene hasta ahora o con lo que sabemos hasta ahora? Pues algo fundamental y que es muy sencillo, la prevención. Esto es la higiene personal, sobre todo el adecuado lavado de manos antes de comer, una alimentación balanceada y segura. Con esto me refiero a que los alimentos que sean necesarios desinfectar, pues sean desinfectados de una forma adecuada. Otra cosa que se hace mucho y que sé que tenemos muy arraigado aquí en nuestra cultura mexicana es lavar el pollo, ¿no? Y lavar el pollo es algo que no recomiendo para nada porque las gotitas que caen del fregadero en el pollo saltan e infectan todo. Y se ha demostrado que Helicobacter pylori puede durar hasta 2 días en carne de pollo. También se ha demostrado que Helicobacter pylori puede durar hasta 5 días en distintos vegetales y frutas. Pero además de tener esta alimentación y desinfección adecuada, pues también evitar el consumir alimentos con altos niveles de calorías o alimentos con, sobre todo, carbohidratos, que pues podrían estar llevando al desarrollo de estas enfermedades en un tiempo prolongado, ¿no? Además de también realizar exámenes médicos regulares, sobre todo si se tienen alguna sintomatología gástrica, evitar el uso excesivo de drogas legales y con esto me refiero al consumo de alcohol y de tabaco. Y por último, un acompañamiento médico y nutricional que permita la implementación de acciones efectivas para contener y controlar estos problemas de salud. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Fue una plática breve, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos por conectarse y pues si tienen alguna pregunta, aquí estamos. Miss, muchas gracias por compartirnos este tema tan interesante. Invitamos a toda la audiencia que nos mande sus preguntitas para Michelle. Mientras te voy a ir leyendo el comentario de Mati González. Nos dice: felicidades al maestro Michelle Saucedo Jaime por su ponencia tan interesante e importante. ¿No?
Nu Garrido, que saludo con mucho gusto. Hola, Nu, nos dice muy interesante plática, muchas felicidades. Y pues, eso es todo, amigo. Y bueno, pues vamos a comenzar con una serie de preguntas. Todas las personas que estén en contacto con alguna persona infectada, es posible que se contagien. Es decir, por ejemplo, si yo en mi casa tengo algún familiar, yo puedo contagiarme, puedo contagiar a los más pequeños. ¿Cómo es eso? ¿Todo desarrollaría gastritis o no la desarrollo? ¿Qué pasaría ahí? Mira, hasta ahora es muy controvertido este tema de la transmisión del ICO, pero los investigadores han demostrado que sobre todo este contacto de persona a persona, pero en lugares de hacinamiento, donde hay muchas personas conviviendo el día a día, se podría dar esta transmisión de la bacteria. Y respecto con los más pequeños, como decía, que hay una mayor probabilidad de adquirir esta bacteria durante la niñez, por ahí hay un estudio que demuestra que esta premasticación del alimento por parte de los padres en algún momento para dársela a los niños, ¿no? Porque a veces muchos papás, pues son un poco no tan, bueno, son asquerosos, ¿no? Pero algunos papás hacen eso y es ahí donde podría tal vez transmitirse esta bacteria, ¿no? También el contacto con familiares cercanos, con pues niños pequeños, con bebés, podría hacer que estos adquieran esta bacteria durante las primeras etapas de vida. Y algo interesante es que pues no habría algún síntoma marcado en este tema de inflamación, como para que fueran al médico y entonces pasa como una infección silenciosa y se desarrolla durante años y eso provoca un desequilibrio muy importante en todo nuestro organismo, llevando al desarrollo de estas enfermedades. También es importante señalar que en el 100% de los casos de infección por Helicobacter pylori se desarrolla lo que sería la gastritis. Claro, claro. Y es importante mencionar esta parte, ¿no? Que hay muchos tipos de gastritis, ¿no? Y una de ellas es la que es causada por esta bacteria, porque ya ves que luego se suele confundir esta información Sí, claro. la gastritis, pero eso es por causa de alimentos y todo, ¿no? Mira, te voy Así a leer es. una pregunta que justo nos hace Nu. Gracias por tu pregunta, Nu. Nos dice, ¿qué antibióticos se utilizan para tratar esta bacteria? Y si se erradica totalmente, o hay estudios donde digan que se queda como inactiva en el cuerpo, tal vez como el herpes. Bueno, respecto a la inactividad, al estado latente, más bien se trata de una infección persistente que va a estar en nuestro cuerpo, como lo menciono. Y uno de los principales antibióticos que es usado para el tratamiento de esta enfermedad, pues es la claritromicina, la amoxicilina, junto con el acompañamiento de medicamentos que reducen la producción de ácido gástrico, como lo es el omeprazol, para la absorción de estos antibióticos. Sin embargo, se ha visto que esta bacteria pues ya está teniendo resistencia a estos antibióticos y pues es muy interesante que se investigue cómo es que la bacteria está obteniendo esta resistencia y cómo podemos combatirla con tratamientos alternativos, como serían ciertos compuestos químicos naturales presentes en distintos alimentos, como sería tal vez la jamaica, el aceite de oliva, el propóleo. Entonces, todo esto sí es muy interesante. Pero que quede inactiva en el cuerpo, no. Más bien se adapta también al ambiente gástrico que permanece ahí, pero siempre está activa, reproduciéndose e infectando, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo qué interesante es lo que mencionas, ¿no? De la resistencia a antibióticos y recalcar que esto es un problema de salud pública y que lo hemos visto en el día a día, en el laboratorio, en lo que discutimos.
pues recalcar que las personas, los pacientes, tienen que terminar con el esquema de medicamentos y también lo que hemos discutido, pues hacer un llamado al sector salud, ¿no? Pues para que no dé desmesuradamente los tratamientos y que pues se justifiquen en una historia clínica realmente buena, ¿no? Sí. Y Aquí lo que quisiera resaltar, amiga, antes sí, adelante, de adelante. pasar a otra pregunta, es que, pues efectivamente, ¿no? No tomar a la ligera el automedicarse con antibióticos por cualquier sintomatología, sino acudir al médico. Y también todo el personal de salud, pues, tiene la gran responsabilidad de darle seguimiento al paciente y sobre todo, si no reacciona de manera adecuada al antibiótico y sigue la infección, pues recurrir a las pruebas de laboratorio, que hay muchas para poder determinar qué resistencia se está presentando. Y además algo que me faltó mencionar es que esta bacteria también debe adquirir una forma cocoide, que sería esta forma que tal vez podría ser como una forma inactiva, ya que se ha visto que cuando nosotros tomamos antibióticos, el estrés que sufre la bacteria pues hace que se transforme en esta forma cocoide y aún no está de todo claro si después puede volver a adquirir la forma de bacilo y seguir infectando, ¿no? Sí, no, es por eso hay que hacer mucho énfasis en todo lo que mencionas, no a la automedicación, justo para evitar este problema, ¿no? Que para la Agenda Así, 2030 se vislumbra bastante severo. Entonces, así es. ahora que mencionas, amigo, sobre los estudios que hay en el laboratorio, yo como paciente, si me siento mal y por alguna u otra razón, digo, voy a hacerme la prueba antes de ir al médico, ¿lo recomiendas? Sí, sí. ¿Qué pruebas nos recomendarías hacernos para generar este historial? Y como más bien que forme parte de nuestro diagnóstico, como hacer un seguimiento y obviamente un acompañamiento médico. No, claro, bueno, como mencionabas, la gastritis pues se puede dar por distintas causas, ¿no? El hecho de que de repente nosotros suframos de gastritis pues no se le debe de atribuir luego a Helicobacter pylori. Sin embargo, si tú quieres hacerte la prueba y antes de acudir al médico, porque el médico tal vez te va a decir, ay, no, pues tómate un omeprazol, deja que pasen los síntomas y no pasa nada, ¿no? Y tú te quieres hacer la prueba porque dices, no, pues yo siento que tengo el ICO, porque en mi casa lavan el pollo, por ejemplo. Ah, no, no es cierto. Bueno, entonces, hay muchas pruebas. Hay pruebas diagnóstico que se llaman pruebas no invasivas, que pues nos permiten diagnosticar si tuvimos o tenemos la infección por Helicobacter pylori. Una prueba que es económica y que nos permite saber si estuvimos expuestos a esta bacteria es la prueba de anticuerpos, que es la que mencioné en los estudios que se hicieron y en el que hice mi maestría. Pues aplicamos esta prueba de anticuerpos específicos contra el Helicobacter pylori, que no es más que un cassette que va a tener impregnados antígenos con esta bacteria y entonces como en nuestra sangre se encuentran estos anticuerpos, al momento de colocar sobre todo una gota de suero en este cassette, si estuvimos expuestos a esta infección, pues entonces vamos a observar una línea, cómo se tiñe una línea, como las pruebas de embarazo, que son dos líneas, positivo y una línea negativo, así, igualito. Entonces, pero esto solamente nos va a decir si en algún momento fuimos expuestos a esta infección por Helicobacter pylori. No nos dice si tenemos la infección activa. Entonces, este podría ser un primer antecedente para llevárselo al médico y decirle que pues salieron positivos en esta prueba de anticuerpos séricos y que entonces qué prueba les podría él recomendar para demostrar una infección activa. Otra prueba un poco más cara, pero que nos va a decir si tenemos una infección activa, perdón, es la prueba de aliento de urea,
que nos permite captar la urea presente en nuestro aliento, que es producida por Helicobacter pylori, y de esta manera pues podemos saber si tenemos una infección activa. Ya pruebas más invasivas sería, por ejemplo, una muestra de mucosa gástrica o una biopsia, ¿no? Para poder cultivarlas y así ver si se desarrolla el Helicobacter pylori. Claro, claro, claro. Entonces, ojito ahí, por favor, a toda la audiencia. Cuando nos hablas de la posible asociación que haya entre esta bacteria y enfermedades crónico-degenerativas y muchas otras, nos mencionas la diabetes, donde la diabetes, pues como tú lo dijiste, es uno de los problemas de salud pública súper, súper graves en todo el mundo y las complicaciones pues son irremediables e inevitables, ¿no? Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito sobre qué prueba diagnóstica es recomendable para la diabetes? ¿Puedo ir y solicitarla si es que yo presento alguno de los síntomas característicos de la diabetes 2? ¿Qué me recomendarías si yo intuyo que estoy teniendo síntomas ahí como de las 3P? Ok, pues mira, yo recomiendo la hemoglobina glicosilada. Esta prueba, a diferencia de la glucosa en ayunas, pues no tenemos que ir con un ayuno al laboratorio, ¿no? Nada más nos van a tomar una pequeña muestra de sangre y pues mediante los equipos que tienen estos laboratorios clínicos, pues nos van a arrojar esta hemoglobina glicosilada, que como mencionaba no es más que el promedio de glucosa en sangre de los últimos 2 a 3 meses. Entonces, eso es lo padre de esta prueba, o sea, nos lanza un promedio de meses. Y en la glucosa en ayunas, pues tú lo que estás viendo es tu nivel de glucosa antes de que tú ingieras pues, cualquier alimento. Y mucha gente no sabe que al ingerir o al desayunar o al realizar la comida, pues nuestros niveles de glucosa aumentan, porque pues es obvio que la glucosa aumenta en la sangre, ¿no? Entonces, se realizan la prueba y pues salen que con 130, 150 y piensan que ya tienen diabetes. Y no, no es así, en realidad es porque no llevaron un ayuno de 8 horas, ¿no? Entonces, con esta prueba de hemoglobina glicosilada, tú vas al laboratorio, no necesitas de ningún ayuno, solamente tu muestrita de sangre, y si tienes niveles mayores o igual al 6.5%, pues estaríamos hablando que lamentablemente presentas diabetes mellitus tipo 2. Si presentas niveles entre 5.7% o menores, pues ahí hay focos rojos, ¿no? Porque eres una persona prediabética. Sí, qué importante, ¿no? Qué importante está como Es. este límite de la prediabetes, donde pues tus estudios, de hecho tu trabajo de maestría lo demostró, había muchas personas y jóvenes con altos porcentajes de prediabetes. Entonces eso nos habla de que los jóvenes también nos estamos enfermando cañón y justo por el estilo de vida, ¿no? Que es cambiante y pues, ni modo, pero hay que Sí. poder hacer, hay Así que, es, hay que aplicarse. prevenir. Así Exacto. es. Justo es eso, ese es un tema bien interesante, la cultura de la prevención, que muchos de nosotros no tenemos. Pero, bueno, eso da para otra charla. Te voy a leer algunos otros comentarios. El siguiente es de Claro. Alejandra Pérez Jaime, nos dice, muchas felicidades, excelente plática. Jorge Mejía nos dice, gran información, gracias. Alexandra Valderrama Gómez, a quien saludo con mucho cariño, que también es parte de Saludos, nuestro Ale. nos dice, muchas felicidades al maestro Misael Saucedo por compartir parte de su conocimiento sobre un padecimiento que nos aqueja a gran mayoría de la población mexicana y que se prevé su aumento en los próximos años. Tengo una pregunta y la pregunta es, ¿qué recomendaciones daría para evitar las complicaciones de la diabetes originadas por H. pylori? Ok, ¿qué recomendaciones daría para evitar las complicaciones de la diabetes originadas por Helicobacter pylori? Pues, como mencionaba, ¿no? Un diagnóstico oportuno, sobre todo a cualquier sintomatología gástrica, pues acudir con el médico,
Si vivimos en lugares donde hay muchas personas, también es un foco rojo. Si no lavamos los alimentos adecuadamente, si no tenemos higiene, entonces todo esto va a provocar pues que el Helicobacter pylori siga ahí multiplicándose por un tiempo prolongado, que esta es una variante fundamental para que se desarrollen otras enfermedades como es en el caso de la diabetes. Sí, sí. Y yo quisiera apuntalar nomás al comentario y añadir un poquito de información que nos debe quedar muy claro que, o sea, la diabetes, como tú lo comentas, es una complicación muy fuerte y es multifactorial, ¿no? Entonces, Claro. pues aquí le estamos apostando a que el Helicobacter pylori pues pueda ser un factor, ¿no? Entonces, Así es. entonces, pues ahí está. Tenemos otro comentario. Este siguiente es de María Guadalupe Vázquez Santos. Nos dice, excelente información. Una duda. ¿Qué tipo de alimentación debemos tener para los diabéticos? Y aunado a esa pregunta, nos dice, ¿qué tipo de alimentos es muy agresivo para una persona diabética? Bueno, lo más recomendable, y he visto que muchos nutriólogos, yo no soy nutriólogo, pero pues pienso que los alimentos que no tengan tantos azúcares y carbohidratos no podrían ayudar a esta dieta. Y sobre todo, también algo que debemos de tener es la cultura de asistir al nutriólogo, el cual nos va a brindar todas las herramientas que necesitamos para conocer más esta enfermedad desde el lado de la dieta y qué alimentos nos recomiendan para poder controlar estos niveles elevados de glucosa en sangre. También importante que cuando ya se lleva a la administración de insulina en el cuerpo, pues mucha gente piensa que la insulina es un medicamento nocivo, que no me lo voy a poner porque eso de la insulina me va a causar algo peor, pero no, pues la insulina es esta hormona encargadísima de que absorbamos la glucosa de manera adecuada en varios tejidos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, no tener miedo de estar administrando la insulina, claro, todo establecido por por el adecuado personal de salud, ¿no? Médicos y nutriólogos. Claro, claro, un seguimiento, un acompañamiento multidisciplinario, ¿no? Justo qué Así interesante es es. eso que dices, Miss, eso de romper ciertos mitos, porque justo he escuchado mucho lo de la insulina. Muchas Ujú. personas tienen miedo a inyectarse insulina por todos los mitos que hay. Entonces, ojalá pronto Así también es. nos acompañes para hablarnos sobre la diabetes, las generalidades, porque si bien nos comentaste que hay de muchos tipos, pues la más prevalente es la diabetes tipo 2, ¿no? Y como, Así es. Sería un placer volver a estar con ustedes. claro, claro que sí, amigo, ya sabes que está abierto aquí el espacio para Gracias, que gracias. estés. Juliani Castro nos dice felicidades, muy importante el conocer toda esta información. Eduardo Javier, a quien saludo con mucho cariño, porque fue compañerito también mío, nos dice saludos, felicidades por tan interesante plática y pues nos manda aquí saluditos. Gracias, gracias a todos. Otra pregunta, Miss. Sí, dime, Tú nos amiga. hablaste de diabetes y esto, pero ¿con qué otras enfermedades es posible la asociación entre esta bacteria? Pues mira, la verdad es que son bastantes. Hay bastante evidencia en enfermedades nerviosas, oftálmicas, de la piel. Pero aquí lo interesante y lo que o sea, se me hace maravilloso por parte de esta bacteria es que cuenta con una serie de mecanismos y herramientas que le permiten evadir el sistema inmunológico, pero además poder trasladarse tanto sus moléculas, sus proteínas, y aún está en duda si la bacteria en sí hacia otros tejidos, como sería el páncreas, como sería pues la circulación, el endotelio. Y esto debido a que pues si no se tiene el tratamiento adecuado, esta bacteria podría llevar a producir úlceras pépticas
que estas úlceras pues ya es cuando hay destrucción de las células gástricas, y de esta manera la bacteria podría tener acceso a lo que sería la circulación sanguínea, ¿no? Tanto ella como sus proteínas que es capaz de secretar, y así expandirse por sistémicamente por todo el cuerpo, y es lo interesante de esta bacteria y es por lo cual está implicada en muchas enfermedades y que aún hay mucho de que descubrir de cómo esta bacteria está afectando en distintas enfermedades crónicas, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Y coincido contigo en que es una bacteria súper, súper interesante. Pues, Sí. Miss, ha sido un verdadero placer que nos acompañes, que nos hayas acompañado a lo largo de estos minutos, que nos hayas compartido, como lo decía Ale, un poco de todo lo que sabes, de toda tu investigación, y pues ya pronto nos hablarás de lo que harás durante el doctorado. Yo Claro, estaré claro. ansiosa de esos resultados, y pues nada, yo te pido un mensajito para toda la audiencia que te siguió a lo largo de estos minutos y que obviamente te va a ver en las plataformas de YouTube y te puede escuchar también en Spotify. ¿Qué sería ese mensajito? Bueno, pues muchas gracias a todos los revolucionarios que se conectaron por sus buenas vibras, por sus preguntas tan interesantes. Agradecido de estar en este canal y sumarme a esta gran lista de invitados que han tenido aquí presentes en Revolución. Eso me tiene muy agradecido. Y pues muchas gracias a todos, gracias a mi familia por apoyarme, ahí los vi presentes en la presentación, muchas gracias. Saludos a mi esposa, que la amo mucho, saludos. Y pues gracias a todos los revolucionarios, un placer estar en este canal de divulgación científica y además de muchos otros temas que tocan, no nada más de ciencia. Me parece muy importante que haya más canales como este para que, pues, como su nombre lo indica, se haga revolución en todos estos temas tan importantes. Muchas gracias, Miss. Pues a seguir creando revoluciones y a seguir revolucionando juntos. Y para eso, pues voy a dar paso a los anuncios. Para que nos sigan en nuestras redes sociales, pueden escanear este código QR o buscarnos como @revoluciones en Facebook, Instagram, Threads, X, TikTok, YouTube, Spotify. Y si quieren seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, también son bienvenidos. Asimismo, recordarles que esta transmisión, como lo mencioné, queda grabada y disponible en nuestro perfil de Facebook, YouTube y en formato de podcast en Spotify. Asimismo, si ustedes como Miss y como nuestros y nuestras invitadas anteriores quieren compartir algún tema de interés social, cultural, deportivo o algún proyecto de divulgación o iniciativa comunitaria, pueden compartirlo en Revoluciones, ya que les recordamos que es un espacio ampliamente seguro para todas y todos. Solo tienen que mandarnos un mensajito a este correo electrónico que es r.evoluciones.org@gmail.com o a cualquiera de nuestras redes sociales. Asimismo, destacar la importancia que tiene la divulgación científica en todos los sentidos. Es por eso que hemos organizado un foro que se llama 28S, Revolucionando la Ciencia. ¿Y de qué va esto? Bueno, pues les cuento que el 28 de septiembre es el Día Internacional de la Cultura Científica, en el que se pretende acercar e informar a toda la sociedad lo que nosotros generamos en los laboratorios para que ustedes estén enterados, sepan de qué avance tecnológico, qué innovación hay y juntos crecer en este eje, ¿no? En este eje multidisciplinario, trans e interdisciplinario. Es por eso que hemos preparado del 23 al 27 de septiembre una serie de charlas en las cuales tenemos a varios invitados e invitados muy especiales. Por ejemplo, nos va a acompañar Dulce Domínguez del canal de divulgación Una Ingeniera Biotecnóloga Más, para que vayan a seguirle en sus redes sociales, con el tema la biotecnología está en todas partes. Asimismo, la doctora Adriana Moreno de la Universidad Autónoma de
de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, nos estará hablando sobre la importancia de Chagas y la búsqueda de alternativas terapéuticas. Por otro lado, nuestra querida doctora Abigail Betanzos, investigadora Cinvestav, nos va a estar hablando sobre la interacción de los epitelios como sitio de entrada para patógenos. Finalmente, antes tenemos también a otro invitado súper especial con el canal de divulgación científica El Gato Friki, Gerardo Albañil, que nos estará hablando sobre la tenencia responsable, una herramienta de educación ambiental. Y asimismo tenemos preparado el cartelito de nuestra querida Nuria Garrido, que nos estará compartiendo un tema sorpresa para que no se lo pierdan. Entonces recuérdenlo, toda esta semanita tendremos charlas breves en torno al 28S Revolucionando la Ciencia. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Nos vemos la próxima semanita. Muchas gracias, Adiós, muchas gracias. Un placer. Bye. Conéctense ahí en la cultura científica, por favor. Bye. Gracias, amigos. Bye.